Este es Nueva Zelanda, uno de los países más hermosos de la Tierra. Tiene montañas que parecen falsas, lagos que parecen editados y paisajes tan perfectos que se sienten como un set de película. Y aún así, algo extraño está pasando. La gente se está yendo de Nueva Zelanda. No turistas, sino neozelandeses de verdad. La gente que creció aquí, la gente que se supone que debería estar viviendo dentro del sueño. Están empacando sus vidas y mudándose, en su mayoría a Australia. Y está pasando a un ritmo que es impactante para un país rico, estable y del primer mundo, porque este no es un país que esté colapsando por guerra. No es una dictadura y no es un estado fallido. Es un lugar con calles limpias, buenas escuelas, un gobierno estable y alta calidad de vida. Pero aún así, la gente se está yendo en grandes números. Así que la pregunta es simple. ¿Cómo un país que parece un paraíso se convierte en un lugar del que la gente escapa? Para responder eso, tenemos que entender algo que la mayoría pasa por alto sobre Nueva Zelanda. Y eso es su geografía. Nueva Zelanda es uno de los países más aislados geográficamente en la Tierra. Está en el Pacífico Sur, a miles de kilómetros de los principales centros de población global. Si vives en Europa, Medio Oriente o América, Nueva Zelanda está tan lejos que ni siquiera se siente como un lugar real. Se siente como un mapa extra en un videojuego. Y ese aislamiento es exactamente la razón por la que Nueva Zelanda se siente tan especial. Es tranquila, silenciosa y se siente protegida. Se siente como si el caos del mundo no pudiera alcanzarla. Pero aquí está el problema. Esa misma distancia también hace que sea extremadamente difícil construir una gran economía moderna. Nueva Zelanda tiene una población de alrededor de 5.3 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, solo Sydney tiene aproximadamente la misma población. Así que Nueva Zelanda es básicamente un país entero con la población de una sola ciudad. Y eso importa porque las economías modernas dependen de la escala. Una población más grande significa una fuerza laboral más grande, mercados de consumo más grandes, industrias más especializadas y más oportunidades. Una población más pequeña significa menos empresas, menos empleos, menos industrias y menos escalones de carrera. Y luego se suma el segundo problema. Nueva Zelanda no solo es pequeña, está lejos de la cadena de suministro global. La mayor parte del comercio mundial se mueve por rutas marítimas densas en el hemisferio norte. Asia, Europa y América del Norte dominan la producción y el consumo global. Nueva Zelanda está lejos de todo eso. Eso significa que muchas industrias que podrían existir en Nueva Zelanda simplemente no existen, porque es más barato y más fácil operarlas en otro lugar. Por eso la economía de Nueva Zelanda se volvió inusual. No se convirtió en un país de manufactura masiva ni de gigantes corporativos globales. En cambio, se convirtió en un país donde los principales motores de riqueza son muy específicos. Y eso nos lleva al punto más importante. Si miras de cerca, la economía de Nueva Zelanda está construida alrededor de dos pilares principales. El primero es la agricultura y el segundo es la vivienda. Y uno de estos es increíblemente productivo, pero no emplea a mucha gente. El otro emplea a mucha gente, pero crea una trampa peligrosa. Empecemos con la agricultura. Nueva Zelanda es uno de los países más productivos agrícolamente en el mundo. Esto es raro para un país desarrollado. La mayoría de los países ricos eventualmente cambian hacia finanzas, tecnología, servicios y manufactura de alto nivel. Nueva Zelanda también lo hizo, pero nunca abandonó por completo la agricultura, porque su tierra es extremadamente fértil, su clima es bueno, tiene abundante agua y tiene una ventaja enorme que la gente olvida. Nueva Zelanda está en el hemisferio sur. Eso significa que puede producir alimentos fuera de temporada para el hemisferio norte. Cuando Europa está en invierno, Nueva Zelanda todavía puede cultivar. Cuando Norteamérica no puede cosechar, Nueva Zelanda sí puede. Así que Nueva Zelanda exporta lácteos, carne, frutas y productos agrícolas de alto valor a los mercados globales, especialmente a Asia, que está cerca. Es enorme y siempre tiene hambre. Esto suena como un gran trato. Y lo es, pero aquí está el detalle. La mayoría de los jóvenes educados no van a construir sus carreras en la agricultura. Y aunque quisieran, no hay suficientes empleos, porque la agricultura moderna en Nueva Zelanda está altamente mecanizada. Las granjas son tan valiosas por hectárea que los agricultores invierten en equipos de primer nivel, como automatización, maquinaria y sistemas, lo que significa menos trabajadores. Así que sí, la agricultura es un gran motor de exportación, pero no es un motor de carreras profesionales para el joven promedio. Entonces, ¿qué queda? Aquí es donde el segundo pilar se vuelve importante, y ese es la vivienda. En Nueva Zelanda, la vivienda no es solo algo donde la gente vive. La vivienda es la economía. Vender casas, comprar casas, construir casas, rentar casas, financiar casas, administrar casas, regular casas. Una parte enorme de la actividad económica de Nueva Zelanda gira alrededor del sector inmobiliario. Y cuando un país se vuelve dependiente de la vivienda para crecer, siempre pasa algo. La vivienda deja de ser un hogar y empieza a ser
un instrumento financiero. Ahí es donde comienza la pesadilla. Porque una vez que la vivienda se convierte en un vehículo de inversión, los precios dejan de reflejar los salarios locales, empiezan a reflejar el capital global. Existe la creencia de que los precios siempre van a subir. Por eso Nueva Zelanda, a pesar de estar poco poblada, tiene algunos de los bienes raíces más inaccesibles del mundo. Lo cual suena absurdo, porque cuando la gente imagina Nueva Zelanda, imagina tierra infinita y espacios abiertos. Entonces, ¿por qué la vivienda es cara? Porque la tierra no es lo único que importa. La ubicación, la infraestructura y los costos de construcción importan. Y Nueva Zelanda tiene algunos de los costos de construcción más altos del mundo desarrollado. Los materiales son caros porque deben importarse. La mano de obra es cara porque la fuerza laboral es pequeña. Y la regulación es estricta porque construir en un país pequeño es más fácil de controlar. Así que incluso si la tierra existe, las casas siguen siendo caras. Y esta se convierte en la primera gran presión para los jóvenes neozelandeses. Miran la posibilidad de tener casa propia y se dan cuenta de que ya no es una meta, es una fantasía. Pero aquí está la parte que sorprende a la gente. Si la vivienda es cara, ¿por qué los kiwis se van a Australia? Australia también es cara. Sydney y Melbourne son brutalmente costosas. Entonces, ¿por qué se van? La respuesta no es la vivienda. La respuesta es la oportunidad. Nueva Zelanda es una economía pequeña y las economías pequeñas tienen una realidad brutal. No tienen suficientes empleos de alto nivel. Si quieres trabajar en un campo especializado, el número de empresas que pueden emplearte es limitado. Si quieres subir en la escalera corporativa, hay menos escaleras. Si quieres trabajar en tecnología grande, no hay un Silicon Valley en Auckland. Si quieres trabajar en finanzas globales, Auckland no es Singapur. Si quieres trabajar en investigación de alto nivel, los presupuestos son más pequeños. Si quieres construir una carrera con exposición global, vas a topar con un techo más rápido. Ese es el problema oculto. Nueva Zelanda es un país hermoso para vivir, pero no es un país poderoso para construir una gran carrera. Y esa es exactamente la razón por la que los jóvenes kiwis se van. No se van porque odien Nueva Zelanda. Se van porque quieren lograr más, quieren ser más capacitados, mejor pagados, más competitivos y más conectados. Y Australia está justo ahí, al otro lado del mar de Tasmania. Si eres un país pequeño, tu vecino importa. Para Nueva Zelanda, el vecino es Australia. Y Australia no solo está cerca, es culturalmente similar. Habla el mismo idioma, tiene un estilo de vida parecido y la misma cultura deportiva. Pero la mayor diferencia es que Australia es más grande y tiene más empresas, más industrias, más capital, más universidades, más caminos profesionales y más dinero. Por eso Nueva Zelanda experimenta algo que la mayoría de los países ricos no experimentan: una fuga de cerebros del primer mundo. Normalmente, la fuga de cerebros ocurre de países pobres hacia países ricos, de lugares inestables hacia lugares estables, de zonas de guerra hacia lugares pacíficos. Pero Nueva Zelanda ya es estable y rica, y aún así el talento se va, porque Australia es simplemente una versión más grande del mismo mundo. Tiene la misma vibra, pero con más oportunidades, y aquí es donde la situación se vuelve aún más complicada. La relación legal entre los dos países lo hace extremadamente fácil. Los neozelandeses pueden vivir y trabajar en Australia con muy pocas restricciones. No necesitan aprender un nuevo idioma, no necesitan adaptarse culturalmente, no enfrentan las mismas barreras que enfrentan los migrantes de Asia, África o Europa. Simplemente pueden irse y vivir allá. Eso significa que Nueva Zelanda está en una situación única. Es un país pequeño conectado a un país más grande de una forma que hace que irse sea casi sin fricción. Y cuando irse se vuelve casi sin fricción, la gente se va, especialmente los jóvenes y ambiciosos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Las personas que se van no son jubilados, no son desempleados, no son personas sin nada que perder. Generalmente es lo contrario. Son jóvenes profesionales, personas en sus 20 y a principios de sus 30, personas que acaban de terminar sus estudios, personas altamente productivas, personas que deberían estar construyendo el futuro de Nueva Zelanda. Y cuando un país pierde a esas personas, el daño no es inmediato, es retrasado, pero se acumula, porque los trabajadores jóvenes y calificados son los que crean empresas, se convierten en doctores, se convierten en ingenieros, se convierten en gerentes senior, se convierten en la base tributaria, se convierten en los futuros padres, se convierten en los mentores de la siguiente generación. Así que cuando se van, Nueva Zelanda no solo pierde personas, pierde impulso. Y entonces el país tiene que llenar el vacío. ¿Y qué hace? Aumenta la inmigración, lo cual es un movimiento lógico, pero crea un nuevo problema. La población de Nueva Zelanda sigue creciendo, pero gran parte de ese crecimiento proviene de la inmigración. Los recién llegados llegan para cubrir la escasez de mano de obra, para mantener la economía funcionando y apoyar a una población que está envejeciendo. Eso es normal, pero la situación de Nueva Zelanda se vuelve extraña por una razón. Muchos inmigrantes también se van a Australia, porque una vez que alguien se establece en Nueva Zelanda, se vuelve más fácil mudarse. Nueva Zelanda se convierte en un trampolín, así que Nueva Zelanda tiene una especie de ciclo como este. 1. Nueva Zelanda pierde talento local calificado hacia Australia. 2. Nueva Zelanda importa migrantes calificados
refugiados para llenar los vacíos. 3. Esos migrantes obtienen residencia, experiencia y estabilidad. 4. Y luego también se van a Australia. Lo que significa que Nueva Zelanda hace el trabajo difícil de atraer personas y Australia hace el trabajo fácil de absorberlas. Y esto se vuelve extremadamente difícil de detener, porque Nueva Zelanda no puede competir con Australia en escala y no puede competir con Australia en salarios, especialmente en industrias como medicina, ingeniería, finanzas y gestión corporativa. Al mismo tiempo, está ocurriendo otro flujo. Los australianos se están mudando a Nueva Zelanda, pero no el mismo tipo. No son trabajadores jóvenes, no son profesionales al inicio de su carrera. Muchas veces son personas mayores, más ricas, jubilados o individuos de altos ingresos que buscan estilo de vida. Queenstown, Wanaka o los suburbios más bonitos de Auckland, lugares con vistas que parecen una postal. Estos australianos no se mudan para construir la fuerza laboral de Nueva Zelanda. Se mudan para disfrutar Nueva Zelanda y en muchos casos están comprando propiedades, a veces como casas vacacionales, a veces como casas de retiro, a veces como inversiones. Y como los australianos tienden a tener mayor riqueza promedio, agregan presión al mercado inmobiliario de Nueva Zelanda, aunque no sean la mayoría de los compradores. Se vuelven un símbolo visible del problema. Los locales se sienten desplazados, sienten que su propio país está siendo comprado como un producto de estilo de vida, y eso crea resentimiento, pero el problema más profundo sigue siendo el mismo. Nueva Zelanda se ha convertido en un país donde las personas más talentosas se van y los forasteros más ricos llegan. Eso es exactamente lo contrario de lo que quieres. Entonces, ¿por qué Nueva Zelanda ha tenido dificultades para arreglar esto? A primera vista, la solución suena simple: hacer el país más atractivo para los jóvenes, aumentar salarios, bajar el costo de la vivienda, construir más industrias, crear más empleos de alto nivel. Pero en realidad, esto es extremadamente difícil, porque Nueva Zelanda no puede simplemente convertirse mágicamente en una gran economía, no puede cambiar su ubicación, no puede crear de repente un enorme mercado interno, y no puede competir fácilmente con Australia, porque Australia no solo es más grande, Australia también es una potencia global de recursos, exporta hierro, carbón y gas, tiene mercados de capital profundos, una moneda fuerte y una inversión extranjera enorme. Así que Australia tiene más dinero circulando en el sistema, lo que significa más empleos, salarios más altos, lo que significa más oportunidades. Nueva Zelanda no puede replicar eso fácilmente. Entonces el país queda atrapado en una posición difícil. Si sube los salarios, los costos suben. Si los costos suben, la vivienda se vuelve aún más cara. Si la vivienda se vuelve más cara, más jóvenes se van. Y el ciclo continúa. Así que aquí está la verdad brutal sobre Nueva Zelanda. Es uno de los mejores países del mundo para vivir. Si ya tienes dinero, si ya tienes una carrera, si ya tienes propiedad y si ya estás establecido. Pero si eres joven y estás tratando de construir tu vida, puede sentirse como si las paredes se estuvieran cerrando. Porque la economía es estrecha, el mercado inmobiliario es pesado, los salarios son más bajos comparados con Australia. Y la ruta de escape está justo ahí, a un vuelo de 3 horas, con mejor salario, más trabajos y más escala. Así que los kiwis hacen lo que los humanos siempre hacen, van a donde está la oportunidad. Y aquí está por qué esta tendencia es tan difícil de revertir. La parte más difícil es que irse no se siente como una traición, se siente como una decisión normal de vida. Los neozelandeses no se sienten inmigrantes en Australia, se sienten como primos, encajan, son bienvenidos, se integran al instante. Así que la barrera emocional para irse es baja, y cuando las barreras emocionales son bajas, los incentivos económicos ganan. Por eso la tendencia continúa. Entonces, ¿qué pasa después? Nueva Zelanda no está condenada, no está colapsando, no se está convirtiendo en un estado fallido, pero sí está enfrentando un problema lento y silencioso que puede vaciar a un país con el tiempo. Un país puede sobrevivir perdiendo gente, pero no puede prosperar si sigue perdiendo a su generación más ambiciosa, porque eventualmente el país se convierte en otra cosa, no en un lugar donde los jóvenes construyen, sino en un lugar donde los mayores se retiran, un lugar donde la propiedad se vuelve el juego principal, un lugar donde la economía se vuelve un ciclo. Y si eso sucede, Nueva Zelanda se convierte en lo que algunas personas ya temen: un museo hermoso, una postal perfecta, una sala de espera de lujo, un país que parece un sueño, pero funciona como un costoso pueblo de retiro. Sigue este canal para más videos interesantes como este. Cuídate.